Para empezar. Bien, entonces, durante la sesión anterior estuvimos revisando, ¿no?, algunos features para optimizar el tema de Spanning Tree. Vimos algunas pruebas, por ahí que, de hecho, uno de sus compañeros publicó un enlace muy interesante, y eso justamente es una de las fuentes de información que siempre deben considerar cuando se habla pues de material. No es solo lo que podemos encontrar de pronto en la guía de certificación, que es el texto, digamos que hay que tomarlo como eso, como una guía, pero siempre pues hay que buscar información complementaria, sobre todo en el mismo portal de Cisco, ¿no? Que hay mucha información en todos estos años que se ha venido pues publicando de manera intensiva y que deben de servir de base para reforzar muchos de los temas, sobre todo aquellos que tienen que ver pues con a veces tareas de troubleshooting, ¿no? Y hay muchas comunidades, hay muchos foros en los que pueden registrarse o simplemente ver la información que hay, basado pues en casos que se le han venido presentando a las personas que están trabajando, que van encontrando múltiples inconvenientes, a veces incluso proponen o plantean experiencias, ese tipo de cosas, que enriquecen Noches. toda la ¿Ya información comenzamos un poquito provista, antes ¿no? de la hora o no han comenzado? ¿Me oye? Hace un momento, ¿me está oyendo bien? Pero el cero. Creo que José no tiene el audio, me parece. Pero bueno, sí me oyen el resto, ¿verdad? Sí, se oye. Listo, Sí. entonces empecemos. Hoy tenemos que ver el tema de múltiples Spanning Tree, ¿no? De hecho, uno de sus compañeros también preguntaba respecto a la evaluación. La evaluación se habilita una vez termina el capítulo 5, ¿correcto? Entonces, vemos si ya el próximo lunes dejaríamos la evaluación activa, basado en terminar primero los primeros 5 capítulos. En este capítulo 4 vamos a hablar de múltiples Spanning Tree. En general, todos los protocolos o todas las versiones o la evolución de Spine, como les decía, tiene en general la misma base, ¿no? Pues lo que se ha venido haciendo es dando algunas modificaciones o cambios, considerando lo que se va presentando como necesidad en el tiempo, que hace que se vuelva, pues, eh, de hecho, un tema evolutivo, es decir, pasar del estándar 802.1D, ver cómo fabricantes como Cisco plantean alternativas como el PBST, ver cómo el estándar evoluciona a un Rapid Spanning Tree, y ahora ver cómo es que el estándar nos ofrece una nueva alternativa que es Multiple Spanning Tree, ¿no? Recuerden que en las versiones estándares básicamente hablábamos del árbol común, el CST, ¿no? El cual básicamente nos dice que para efectos de poder armar un árbol de Spanning Tree, utilizamos una sola instancia, ¿no? Sin embargo, Cisco nos propuso desde el principio trabajar con múltiples instancias, una por cada VLAN necesariamente, ¿correcto? Entonces ha habido ahí siempre en el tiempo, pues una diferencia, ¿no? De hecho, cuando aparece Rapid Spanning Tree se mantiene trabajando con una instancia común. En el caso de Cisco aparece pues el per VLAN Rapid Spanning Tree, ¿no? Entonces la evolución en el tema de los tiempos con las mejoras de Rapid Spanning Tree se da en ambos casos. Pero ya luego llega un punto común, ¿no? En el cual tanto Cisco como los estándares pues manejan múltiples VLANs en una instancia, que es la idea de múltiples spanning tree, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo demás, todo lo que ya hemos visto antes, en general aplica, ¿no? Los conceptos, los timers, los cálculos, el tema del costo, el tema de cómo calcular el root bridge, etcétera, ¿no? La prioridad de puerto, todo lo que hemos visto aplica. Pero aquí se logra pues un mix, ¿verdad? Entre la propuesta de Cisco de tener varias instancias y la propuesta del estándar de manejar una sola instancia. Aquí, bueno, de hecho, una de las críticas a la opción de Cisco es decir que mientras más VLANs usemos, evidentemente tendremos más instancias, tendríamos en general más tráfico, ¿no?
La ventaja el beneficio de Cisco era decir, oye, podemos manipular cada árbol manejando diferentes routes, ¿no? Para poder así aprovechar los enlaces. Pero eso, digamos, hay que evaluar los pros y las contras de tener varias VLANs y por ende varias instancias, ¿no? En muchos de los casos pasaba de que lo que tenía que hacer era agrupar un conjunto de VLANs y ponerlo como root en un switch y otro grupo de VLANs como un root en otro switch, ¿no? Pero eso a la larga era básicamente lo mismo de lo que propone Spanning Tree, con la gran ventaja que múltiple Spanning Tree utiliza un árbol por instancia, siendo la instancia básicamente el grupo de VLANs que queremos manejar con ese árbol común, ¿verdad? Entonces, ahí, como les decía, se vuelve o se genera una suerte de mix, una versión que recoge lo mejor de cada caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del CST, del Common Spanning Tree, básicamente mencionar pues que la propuesta estándar, como les decía, propone una sola topología lógica, un solo árbol, una sola instancia llamada la instancia común, ¿verdad? Em, de hecho, aquí el problema era que si por alguna razón, dependiendo de la topología de la red, algunos de los equipos, los switches, no tenían dispositivos en ciertas VLANs, yo no podía optimizar eso, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, pasara de que, vamos a ponerlo aquí gráficamente, como dice la propuesta, ¿no? De repente, si bien son 4 VLANs, pero yo acá tengo, vamos a poner acá, equipos de diferentes VLANs. Entonces, el 2 y el 3 tienen solamente dispositivos en VLAN 4. Esos también están en VLAN 4. Y acá sí tengo dispositivos en VLAN 1, en VLAN 2, en VLAN 3, por ejemplo, ¿no? Inclusive en VLAN 4. ¿Ok? Pero lo que me dice que basado en esto, pues yo no puedo optimizar eso, ya que es un único árbol, ¿no? Entonces, la propuesta de Cisco nos dice que sí, yo podría decir, por ejemplo, que acá no corra para nada las instancias, de hecho no correrían, ¿no? Si es que no existe la VLAN, las instancias para la VLAN 1, 2 y 3, ¿no? Solamente correrían para la VLAN 4, y eso de alguna manera es una mejora, ¿no? Es una mejora, pero bueno, hay que ver cada caso, ¿no? Cada caso en particular. Entonces, como les decía, es un tema de evaluar cada escenario y decidir, ¿no? Más aún, por ejemplo, si es que nuestras redes están compuestas por switches de diferentes marcas, ¿no? Suele ser un tema el hecho de elegir cuál va a ser la versión específica que vamos a utilizar, ¿no? De hecho, hay muchos switches, inclusive de otras marcas, que utilizan PVST, ¿no? Sin ser un estándar, digamos. Obviamente, lo mejor sería de pronto utilizar múltiple spanning tree. A veces pasa que hay unos switches que no soportan múltiple spanning tree y entonces ahí tenemos una dualidad, ¿no? Hay switches que eventualmente solo soportan a lo más Rapid Spanning Tree, pero tendríamos un problema si tengo switches Cisco que utilicen per VLAN Rapid Spanning Tree, solamente conversaría digamos, la VLAN, no, ni siquiera la VLAN 1. Acuérdense que cuando vimos el análisis de los mensajes de Spanning Tree, en el PBST se genera un BPDU para el árbol común también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, existe esa disponibilidad o esa compatibilidad, pero adicionalmente, de hecho, los switches Cisco igual tendrán sus instancias por cada VLAN, ¿no? Por eso que es medio complicado lograr ese resultado sin hacer un análisis estricto de cada equipo, cómo estemos trabajando, con qué tipo de spanning tree. De hecho, si no hay compatibilidad, muchas veces es recomendable aislarlos completamente, ¿no? Es decir, de repente, si en estos switches yo estoy trabajando con una versión de spanning tree, en algún punto puedes colocar un switch capa 3, ¿no? O un ruteador, ¿no? O un ruteador. Y aquí, al otro lado, conectar los switches que utilicen otra versión de spanning tree, de repente múltiple spanning tree, qué sé yo, ¿verdad? Eso es mucho mejor que intentar hacer que todos los switches conversen la misma versión. Porque de esa manera, acuérdense, es un protocolo de capa 2, a través del switch capa 3 spanning tree no pasa, ¿no? Entonces, de esa manera, hacemos pues que los que trabajen con una versión en un lado sean totalmente compatibles entre sí y no generen actualizaciones que de pronto al otro lado no se entendería, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evaluarlas, ¿no? Hay que evaluarlas para lograr el resultado más óptimo posible. ¿Bien? Entonces, en las topologías PET-VLAN, las Spanning Tree, como mencionábamos, pues tenemos esa posibilidad, ¿no? De habilitar las VLANs solamente en ciertos switches donde hay host y eventualmente en esos switches configurar Spanning Tree cambiando, de ser posible, la función de root entre diferentes equipos, ¿no? Para, de alguna manera, hacer que el tráfico se distribuya de una manera más pareja, ¿no? Y no tener, por ejemplo, como suele ocurrir, que si tengo un enlace desconectado, ese enlace desconectado sea el mismo. Por ejemplo, si tengo el mismo root
en el caso de la VLAN 1 y la VLAN 2, entonces es evidente que el mismo puerto estará bloqueado en ambos casos. Entonces no habrá tráfico de esa VLAN a través de ese enlace, ¿no? Ni de la 1 ni de la 2. En el caso de la VLAN 3, yo podría hacer cambios para que el puerto bloqueado sea este, ¿no? Como hemos visto antes. Aún manteniendo el mismo root bridge, podría manipular costos, en fin. O podría cambiar el root bridge para hacer que para VLAN 4, por ejemplo, el enlace bloqueado o el puerto bloqueado sea este y por ende, a través de ese enlace entre switch 1 y switch 2 no pase tráfico de la VLAN 4, ¿no? Entonces, como ven, en el caso de pre-VLAN Spanning Tree, tenemos esa posibilidad, ¿no? La de manipular desde el root bridge en adelante todas las variables necesarias para que para una determinada VLAN el tráfico no sea, las características del tráfico, digamos, no sean las mismas que para todas las VLANs presentes en esa topología de la red, ¿verdad? Eso lo logramos ya por configuración, ¿no? Pero vuelvo al punto de que la principal crítica contra este tipo de topologías basadas en pre-VLAN exponencial es que generamos, bueno, de pronto si tenemos 2, 3, 4 VLANs no es mucho el problema, pero ¿qué pasa si tengo ya 30, 40, 50 VLANs, ¿no? Entonces ahí la generación de múltiples BPDUs cada 2 segundos se multiplica también, depende de la cantidad de las VLANs, ¿no? Hay que entender también que estamos hablando de topologías netamente capables, ¿ok? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿La consulta? Estoy bien, profe. Si consulta, por favor, me interrumpe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta entonces de Multiple Spanning Tree? ¿No? El estándar. Es básicamente crear instancias llamadas MSTI, donde cada instancia está conformada pues, por un grupo de VLANs. Si nosotros vamos agregando más VLANs, esas VLANs se agregan a las instancias y en cada una de esas instancias ya está definido, ¿no? Cuál es el root, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría tener las VLANs 1 y 2 en instancia 1 y este sería el root bridge en esa instancia 1, ¿no? En la VLAN 3 estaría en instancia 2, este sería el root bridge, y esta sería el enlace bloqueado, ¿no? Y en esta instancia 3, sería formada por la VLAN 4, este sería el root, y este sería el puerto bloqueado. Entonces vemos que independientemente de las VLANs, porque yo luego más tarde puedo agarrar acá más VLANs, ¿no? Y agregarlas, por ejemplo, ya tendría definido para esa instancia el root, ¿no? Ya vimos que en PVCT tú puedes elegir en este caso una VLAN, para esa VLAN X asignar un root en particular. En MST la idea ya no es esa, la idea es que para la instancia, ¿no? Uno, dos, tres, en fin, yo pongo un root en particular. Y ya luego yo creo mi instancia, bueno, primero creo la instancia obviamente, pero luego digo asigno las vidas necesarias a la instancia. Hay que entender que por default existe una instancia cero, que básicamente sería la instancia común, ¿no? Donde están por defecto todas las vidas. Es decir, tú podrías configurar MST y mantener compatibilidad aún con las versiones anteriores estándares de Rapid Spanning Tree o el mismo Spanning Tree, ¿verdad? Pero ya una vez que creamos la instancia uno, ¿no? Entonces ahí ya automáticamente hablamos de un grupo de vidas que salen de esa instancia cero y se van a la instancia uno y tendrás la posibilidad de definir su propio root manipulando las prioridades, como vimos antes, ¿no? A diferencia de per VLAN Expanity, donde es por VLAN, ¿correcto? Bien. Entonces, en Multiple Expanity hay un concepto llamado región, ¿no? La idea de eso, pues, es agrupar un conjunto de switches, ¿no? Que estén presentes en la misma región y que se aplica o se aplicaba, por ejemplo, a escenarios en los que yo tenía de pronto pues un grupo de switches que luego se interconectaban con otro a través de un enlace de baja velocidad y entonces yo de alguna manera aislaba una región de la otra, ¿no? Y hacía que la información de múltiples spanning tree sea coherente solamente en ese grupo de switches. La idea en general es que ese grupo de switches se comporten como uno solo, ¿no? Y de cara al resto de los switches, yo vea solamente las conexiones hacia un único gran switch, digámoslo así. De forma tal que cuando yo calculo el root bridge, entonces esos puertos bloqueados se configurarían como si estuviera conectado solo a un switch, siendo que en realidad tengo un grupo de switches ahí conectados pertenecientes a la misma región, ¿no? Ese era el objetivo inicial de este tipo de conceptos, ¿no? Del concepto de región. De hecho, es necesario cuando uno configura Multiple Spanning Tree proponer ahí el nombre o número de región, ¿no? Básicamente, para poder cumplir con los parámetros requeridos, ¿no? Sin embargo, lo más importante son las instancias, como les decía, ¿no? Uno por defecto tiene una instancia, que es la instancia cero, donde por defecto están todas las VLANs, ¿no? A esa instancia le llamamos la instancia interna, ¿no? Spanning Tree o IST, que automáticamente corren todos los puertos de los switches, ¿no? En la región.
independientemente si la VLAN está asociada a esos puertos. ¿Ok? Aquí entonces lo que necesitamos hacer es crear las instancias de Multiple Spanning Tree, ¿no? Y una vez creadas, agregar sí, pues, agregar o cambiar, también podríamos decirlo, de la instancia interna a las instancias creadas de Multiple Spanning Tree. ¿Ok? Entonces, la gran ventaja de esto, como decíamos, es que para cada instancia, por más que tenga una o muchas VLANs, nosotros solamente vamos a crear un BPDU, ¿no? Para esa instancia. Lo cual tiene el beneficio, pues, de minimizar el tráfico de Spanning Tree. Que bueno, más allá de que de pronto, bueno, como hemos visto, ¿no? El tráfico de Spanning Tree está sujeto a las mismas condiciones del tráfico de usuarios, que puede generar congestión. Entonces, minimizar el tráfico de Spanning Tree ya de por sí es positivo, adicional al hecho de que pues también puede afectar diferentes equipos de red, no solamente los switches, sino PCs que estén conectados o otros equipos, reduciendo ese riesgo, ¿no? Podemos soportar, dice, hasta 16 instancias de múltiples Spanning Tree. Para una práctica muchas veces se trabaja con dos, ¿no? Dos o tres, exagerando, para poder manejar escenarios en alta disponibilidad, ¿no? Siempre con dos es más que suficiente. ¿Me quería decir algo, creo? ¿Me escuché? ¿No? Ok, ¿cómo trabajamos entonces con Multiple Spanning Tree? Inicialmente cambiamos el modo, acuérdense que en los switches Cisco ponemos Switch Spanning Tree Mode y aquí tenemos las opciones, MST es una de ellas. Luego tenemos que, de ser necesario, claro está, definir las prioridades. Recordarán ustedes que cuando hacíamos o cuando definíamos la prioridad o el root primario o el root secundario, básicamente poníamos acá la VLAN y el número de VLAN, ¿no? Ahora en cambio ponemos MST y el número de instancia. ¿Ok? Recordemos que, bueno, aquí aplican los mismos valores de 0 a 61.440, mientras que cuando usamos el primary y el secundario, el primary se decrementan dos intervalos, ¿no? Dos intervalos desde el default, que es 32.000, mientras que al secundario se le decrementan, eh, dije bien, en el primario se le decrementan dos intervalos y en el secundario solamente uno, ¿verdad? Para tener ahí esa configuración, la cual, como dijimos también, a veces no es tan segura, en el sentido de que pues cualquiera podría entonces configurar su equipo con prioridad cero y sería mejor que la 24.536. Recomendación entonces es manualmente configurar con cero, ¿verdad? Esto es opcional, ¿no? Es solo si queremos hacer esa modificación. Y en todo caso, lo que sí tenemos que hacer es sacar las vidas de la instancia cero, la instancia interna, y moverlas o hacerlas pertenecer a las diferentes instancias, ¿no? Por eso lo que hacemos es entrar en el modo de configuración de Spanning Tree y poner instancia, el número de instancia, VLAN y la VLAN o el grupo de VLAN, ¿no? Si es que hay un grupo de VLANs. Esto lo hacemos las veces que sean necesarias y con eso ya tenemos las instancias creadas. Ese sería el procedimiento para poder armar utilizar este protocolo, ¿no? Muy bien. Pregunta, consulta, Tengo una consulta, profe. dime. Si una VLAN que pertenece a una instancia en la cual hay un grupo de VLAN, entonces, esa VLAN, digamos la 10, yo la puedo usar de manera independiente de las demás del grupo. O sea, no llamar toda la instancia, sino llamar una VLAN de ese grupo. ¿A qué te refieres con usar? O sea, digamos, la voy a poner en acceso a un puerto, a Ah, motherboard. sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, esto no afecta lo que vayas a hacer a nivel de los modos, los puertos en acceso o en troncal, ¿no? Esto afecta solamente a Spanning Tree, entendiendo, Ok. como te decía, que lo que buscamos es tener una reducción en el número de vidas, pero también es cierto, es siempre buena idea tratar de que si yo, por ejemplo, declaro un switch en una instancia, un primario, con un rol específico, y justo en ese switch no creo esa vida, sí sería un problema, ¿no? Porque estaría creando ahí como que una contradicción. Si tú, por ejemplo, dices a un switch que es el root bridge de la instancia 10, en la instancia 10 tiene las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, y no creo la VLAN 50, por ejemplo, entonces tendríamos un problema, ¿no? Esa es la única consideración que hay que tener en cuenta. ¿Ve? Normalmente este tipo de escenarios trabaja mucho mejor cuando hacemos un despliegue de extremo a extremo de las VLANs, ¿no? Hay que ver que usualmente tenemos dos alternativas en una red. Si yo, por ejemplo, trabajo
como si bien estamos trabajando con una red netamente en capa 2, el hecho de crear las VLANs, tienes dos posibilidades. O creas todas las VLANs en todos los switches, más allá de que lo uses o no, y entonces ya no tendrías problemas si vas a usar múltiples spanning tree, el pre-VLAN, en fin. O la otra es crear VLANs solamente en determinados switches, ¿ok? Al cual normalmente se llaman VLANs geográficas, digamos, ¿no? Porque las creas en un espacio, en un grupo de switches, digamos, y esas VLANs no las creas más en otros switches, ¿no? Obviamente ahí ya tendemos a hacer que la única manera de interconectar esas redes o esos switches o esas VLANs o finalmente las subredes que están en esas VLANs tengan que ser sí o sí mediante capa 3. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de las VLANs como tal, el tema cambia, ¿no? Entonces, esa es una primera definición. Yo ciertamente iría siempre por el segundo caso, ¿no? Digo que hoy por hoy no se practica más el hecho de que tengas una VLAN totalmente configurada en 100 switches, por ejemplo. No es usual que eso ocurra. Sin embargo, con el cuidado correspondiente, esto se puede manejar, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo. O sea, lo recomendable por las topologías actuales, si vamos a usar Spanning Tree, es usar en algún punto enrutamiento para evitar los problemas generados básicamente por el diámetro de la red, ¿no? Principalmente. Entonces, en el caso puntual de Multiple Spanning Tree, más aún, si es que en una instancia se declara un grupo de VLANs, pues yo tengo que tener esas VLANs necesariamente en todos los switches donde estoy trabajando con esa instancia. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, nada, cada caso particular pues es diferente. Lo que muchas veces se ve es que por ahí pues no se tiene ningún tipo de cuidado con de pronto configurar, ¿no? Hacer cambios en Spanning Tree y se deja muy al libre albedrío, digamos, ¿no? A lo que venga. Y eso no ayuda, ¿no? En algún punto te puedes encontrar con inconvenientes, sobre todo cuando mezclas switches de diferentes marcas, o cuando tienes una red muy grande, ¿no? O de pronto se te pueden presentar escenarios en los que tengas dos roots de la misma vida en una red, ¿no? Que no creaste la vida en todos los switches. Entonces, ese tipo de cositas, pues, es un tema de diseño que hay que analizar antes, ¿no? Y ya cuando uno decidió, por ejemplo, por qué versión utilizar, ¿no? Entonces ya te preocupas por otros valores, el tamaño, los troncales, qué vida van a pasar, los puertos de acceso finalmente, ¿no? Eso es un paso a paso, ¿no? No es que desde el inicio de que estás implementando la red ya debes de saber, no, eso es un paso a paso, ¿no? Y ahí es muy importante ir aplicando, digamos, lo que se va viendo según diferentes criterios, ¿no? El más importante, obviamente, siempre es la operatividad, ¿no? Que los equipos sean interoperables, mejor si son de la misma marca y todo eso, ¿no? Y luego que tenemos ese detalle, ir a hacer una propuesta en la que vas a plantear o extender tu vida por toda la red, o, lo que normalmente es mejor, segmentar y tener puntos de control en capa 3 para interconectar grupos de vida, ¿no? Eso va a funcionar siempre mejor. Y ya finalmente en este escenario más pequeño, ¿no? En estas instancias, decidir si vas a usar Preview Spanning Tree, Rapid Spanning Tree o MST. Listo. Entonces, idealmente, sería que en estos grupos de VLAN estén básicamente VLAN de la misma marca, ¿no? Que más o menos sean compatibles y no te generen inconvenientes relacionados, pues, por de pronto diferencias en los timers, en los PDUs o cualquier factor relacionado a esa diferencia. ¿Ya? Esa es un poco ya la conclusión. Pero bueno, Una pregunta, profesor. sí. Entiendo entonces que la principal ventaja del Multiplan Spanning Tree es no generar tantos BPDU en la red, ¿no? Que él genera entonces BPDU por instancia, digamos, tengo 10 VLAN en una instancia, la BPDU que van a estar allí en esa instancia va a ser solo una. Así es, Vale. así es. Principalmente sí. Entonces, ahora, hay otras ventajas, ahorita vamos a hablar. Este sería el resumen, por ejemplo, de la configuración. Cambias el modo, creas tus instancias. eh, Se supone acá están las instancias que hemos creado. Eh, Tenemos en este caso la posibilidad de definir el equipo como primario en las tres instancias. Y ahí uno puede entonces tomar la decisión si este equipo es el primario de todas o de repente pues yo puedo pasar esta instancia a otro equipo, en fin, ¿no? Digamos que sería lo mínimo necesario. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto de acá, ¿no? Hay que hacerlo en todos los switches, ¿no? En todos los switches. Y bueno, y esto de acá puede variar, ¿no? O sea, no todos van a ser primarios, algunos serán primarios. Eso incluso puede no ponerse y la elección se sigue dando por el tema de la MAC y todo lo que habíamos comentado, ¿no? Técnicamente va a resultar el mismo root para todos los equipos, salvo que yo cambie prioridades de Bridge ID en cada equipo, ¿no?
Bien, hay otra cosa interesante, ¿no? Se acordarán ustedes que cuando decíamos en PVST, si yo tenía una VLAN 1, ese uno se sumaba más el 32.768, ¿no? Y salía 32.769. Pero hay que tener cuidado porque si yo, por ejemplo, tengo MST en la VLAN 1 también, entonces sería igual, ¿no? Entonces puede haber una confusión. Entonces a veces, eh, es digamos uno de los temas medio críticos cuando mezclas switches de diferentes marcas que utilicen diferentes tipos de pantry, ¿no? Rubén, una consulta. El MST0 es como el global. El MST1 es para la instancia 1, el MST2 es para la instancia 2, ¿o no? Así es. ¿Y esa revisión 2 qué hace ese comando? Esto aquí es un tema de compatibilidad en realidad, no tiene mayor efecto. Simplemente se pone porque se hablaba pues de una suerte de versión o algo así, ¿no? Digamos, que tiene que estar siempre ahí presente, ¿no? No tiene mayor impacto, ¿no? Lo que sí es que deben de coincidir. Entonces, en todos los equipos tienes que poner esto igual, en todos los equipos, ¿no? El tema de la región era esto de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ok, es perfecto. importante que estén en todos los equipos iguales, tanto instancia, nombre y número de revisión, ¿ya? Ok, avancemos entonces. Para verificar, ahora hacemos, ya no es solamente Show Spanning Tree, sino es, bueno, si queremos ver la configuración, Show Spanning Tree MST Configuration. Ahí se va a ver todas las VLANs que están en una instancia. Va a ser que en la 0, por ejemplo, están todas las VLANs, ¿no? Todas las VLANs posibles, ¿no? Más allá de si están creadas o no. Y acá están las de las otras instancias que se han creado manualmente. Puedes ver también Show Spanning Tree MST específicamente, ¿no? Y bueno, ahí vas a ver algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a ver primero empezando por la MST0, luego la MST1, la MST2, ¿no? Y vas a ver ahí que en este caso en la MST0 este equipo dice que es el root, ¿no? El root para la instancia común. ¿Okay? Entonces la información tiene alguna pequeña diferencia. Algo que siempre vamos a ver, por ejemplo, es que en esta versión ya usamos el costo en su versión long, ¿no? Ya no utilizamos valores pequeños, 100, 4, en fin, sino usamos 20.000, 2.000, 200, en fin, los valores long, ¿verdad? Que pues es mejor, sobre todo cuando tenemos anchos de banda muy grandes, ¿no? Luego el resto es igual, ¿no? El tema de la prioridad de puerto, ¿no? El tema de los valores propios de las interfaces, ¿no? Hablamos del mismo point to point o hablamos del edge, ¿no? El contador de BPDUs enviados y recibidos, nos muestra si tenemos el root guard, el BPD filter, el BPD guard habilitados o deshabilitados por cada puerto. Entonces, en el caso del MST, pues hay unas pequeñas diferencias en la visibilidad, ¿no? Si queremos hacer tuning, queremos modificar, igual podemos modificar, por ejemplo, costo, pero ahora será ya no por VLAN, sino por instancia. Igual si quisiéramos modificar prioridad de puertos, lo mismo, ¿no? Ya no sería por VLAN, sino por instancia. Ahí, por ejemplo, podemos ver entonces el cambio en instancia cero nada más. Entonces ahí podemos ver quién es el root en este switch, el puerto que está conectando al root de esta instancia, ¿no? Si hacemos alguna modificación por priority, por ejemplo, el comando correspondiente, que justo no aparece aquí por lo que veo, se puede ver el resultado. Por ejemplo, ahí le cambiamos la prioridad al puerto en la instancia específica, ¿no? En este caso, en la instancia 0, entendería, ¿no? No se ve el puerto, ¿no? El comando está aquí, pero sería Spine Tree, MST0 por priority y el valor 64, por ejemplo, en el puerto 5. Es decir, los comandos aplican igual, los comandos, los timers, todo es básicamente igual. Una pequeña diferencia en tema del costo, sí o sí, y obviamente que el manejo de las configuraciones ya no es por VLAN, sino por instancias. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, configuraciones con problemas, ¿no? Por ejemplo, en la asignación de las VLANs a las instancias, ¿no? De repente en un switch pasaste ciertas VLANs a una instancia y en otro switch, en la misma instancia, pusiste diferentes VLANs. Eso sería un problema. O si es que por algún enlace troncal tú bloqueas alguna VLAN. A eso se le llama el pruning, ¿no? El bloqueo de VLANs. A veces no puede especificar que con una troncal pasen solo ciertas VLANs. Si por ahora tú tienes una instancia con una cantidad de VLANs y justo una de esas VLANs que pertenece a esa instancia está bloqueada, ahí vamos a tener también algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que en la instancia interna, ¿no? Puede ocurrir de que hay
alguna VLAN que eventualmente no esté considerada y que pueda estar no intencional o inintencionalmente bloqueada, ¿no? Por ejemplo, dice, parece como si el tráfico entre PCA y PCB fluiría a través del gigabit 102, en este caso acá, ¿verdad? Eso sería la instancia cero. Estas interfaces, ¿no? Pertenecen a la instancia interna. El switch 2 entonces dice debe bloquear ya sea el gigabit 01 o el gigabit 02, porque el switch 1 es el root, ¿no? Siempre el root no bloquea, pero el switch 2 debe bloquear, ¿no? Basado en el identificador del puerto del switch 1. Entonces habría un bloqueo en el puerto 2. Habrían dos posibles soluciones, dice, ¿no? Una sería mover la VLAN 10 a una instancia distinta a la interna, entonces tendríamos ahí ahora dos instancias, y la otra sería permitir la VLAN asociada con el IST en todos los enlaces troncales, ¿no? Es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Tratar de que, uno, crear la VLAN en todos los switches, y dos, permitir todas las VLANs creadas en todos los switches. Digamos que por defecto eso es así. Entiendes que cuando tú defines el puerto en modo troncal, están permitidas todas las VLANs, las que existen y las que no existen también, ¿no? Ese es un tema. Entonces, por seguridad, uno lo que hace es poner el comando trunc allo web VLAN para especificar solamente qué VLAN debe pasar, ¿no? Y eso que genera, genera que a veces, pues, cuando tú creas una VLAN, de repente te puedes olvidar y puedes no agregarla a la lista de VLAN, ¿no? Entonces, eso puede generar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, a eso llamamos, pues, el pruning, ¿no? Entonces, a veces uno utiliza el pruning eh, para efectos de que de repente hay una VLAN que no existe en un switch y no tengo por qué pasarla, ¿no? O también, por ejemplo, porque quisiera, pues, que el tráfico de una VLAN pase por un troncal y el tráfico de la otra VLAN por otro troncal. De esa manera, tenemos una carga balanceada y no hacemos que el tráfico de las dos VLANs pasen por el mismo enlace, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si hacemos eso, estamos, y por alguna razón tenemos que esas VLANs están contenidas en la misma instancia, tenemos ahí un pequeño inconveniente. ¿Listo? Bien. Entonces, a ver, ¿qué podemos plantear ahí? Un punto interesante es qué pasa cuando, y lo que les decía, ¿no? Cuando Multiple Spanning Tree debe de conectarse a otro grupo de switches que utilizan, por ejemplo, una región diferente, o que se conectan a otros switches que no utilizan PPDUs de Multiple Spanning Tree, sino de Rapid Spanning Tree o el Spanning Tree original, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, inclusive puede pasar también que conectemos switches con per VLAN Spanning Tree, ¿no? Entonces a eso le decimos es el límite o el borde, ¿no? De la región de Spanning Tree. Entonces, cuando hacemos eso hay que entender que el tema de Multiple Spanning Tree trabaja con el Common Spanning Tree, ¿no? Que tiene de alguna manera una cierta compatibilidad con PBST, ¿no? Una suerte de simulación. Eso permite que podamos enviar PBST y Rapid Spanning Tree para cada VLAN, ¿no? Entonces, eso te da la posibilidad de lograr esa compatibilidad deseada. Sin embargo, eso, si bien es válido, ¿no? Hay que entender que vamos a encontrarnos con algunas limitaciones si es que los BPDUs de per VLAN Spanning Tree pertenecen a diferentes VLANs, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, lo único que nos va a quedar, lo único que va a poder hacer MST es mapear esos BPDUs de esas diferentes VLANs de per VLAN Spanning Tree eh, a la VLAN 1, ¿no? A la VLAN 1. Entonces, vamos a encontrarnos ahí con una cierto desconocimiento, ¿no? De la infraestructura real de ese segmento, de ese grupo de switches que trabajan con per VLAN Spanning Tree, ¿no? Entonces, bueno, esos son detalles que, como les decía, no, a veces es mejor que esto no se dé, y donde sería recomendable pues ya aislar esos segmentos de red en capa 3 y tratar de que no busquemos esa compatibilidad porque no es 100% confiable, ¿no? En general, muchas veces sí es válido si es una red pequeña, en fin, pero básicamente hay que tener todo ese conocimiento que hemos comentado, ¿no? De determinar pues que las mismas vidas funcionen en todos los equipos y todo lo que habíamos comentado para evitar que por ahí se nos vaya a escapar alguna VLAN y podamos tener algún inconveniente, no bloquear las VLANs, en fin. Pero nada, en general es un riesgo, ¿no? No es una buena idea, sobre todo si la red es muy grande, ¿eh?
Si es muy grande, obligatoriamente, señores, hay que poner equipo capa 3 al medio y nos olvidamos del problema. Y en cada grupo de equipos aislados, tratar de que sean pues de la misma marca o que trabajen con las mismas versiones para el ¿no? Entonces dice, hay dos consideraciones de diseño para evitar los problemas que estábamos viendo, siempre que tengamos que conversar, entre comillas, con PVCT. Entonces, lo que debemos hacer es que el root esté en múltiples Spine Tree, no dejar que el root esté en el otro lado, ¿no? Y cuando tengamos, digamos que es el escenario ideal, ¿no? O la otra alternativa, más bien, es que no haya ningún root para ninguna VLAN en múltiples Spine Tree, ¿no? Son dos posibilidades. El problema más complicado es cuando es mixto el tema. Es decir, por ahí tienes alguna instancia que tiene que en una, tiene un grupo de VLANs, obviamente, y esa instancia es root, y luego tienes otras VLANs que el VLAN Spine Tree es el root, ¿no? Ahí sí se vuelve todo un problema, ¿no? Entonces, más o menos, ese sería el ideal. Como les decía, de lo que se trata es de ver a todos los switches que trabajan en múltiples Spine Tree como un gran switch y que las conexiones al resto de la red que trabajen pues, con otras versiones eh, van a verse para Ultimate Spine Tree como si fueran, digamos, de manera simplificada, ¿no? El root en esta región de Spine Tree, ¿no? Ya no importa mucho dónde, el tema es que el root está en la región de Spine Tree, ¿no? No es necesario saber específicamente qué switch. Entonces, de esa manera, la forma de calcular los puertos bloqueados y todo lo demás se simplifica, ¿no? Ya que toda la información va a ser de alguna manera controlada por los BPDUs generados por el switch que hace el rol de root bridge en esa región de múltiples Spine Tree. ¿Okay? Entonces bloqueamos el puerto de acá y nos olvidamos del problema. Entonces, esa es una recomendación. Y la otra que era que si en la región no hay un root bridge para ninguna VLAN, entonces vamos a tener que se podrían bloquear algunos puertos para todas esas VLANs, ¿no? Aquí prácticamente no tendríamos la ventaja del balanceo de carga que podríamos tener en el caso del PVCT. Y evidentemente corremos el riesgo de detectar un mejor BPDU para una VLAN específica. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, el BPDU habilitado, podríamos generar un bloqueo del puerto, ¿no? Entonces, creería yo que el mejor escenario es este, ¿no? Ya que pues el control está en Multiple Spine Tree. Definimos manualmente los roots ahí y ya no nos preocupamos mucho por lo que ocurra en las demás vidas, ¿no? A nivel de PVCT por el tema de la compatibilidad que decíamos. Eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, con eso terminamos este capítulo 4. Igual, bueno, ahorita vemos la parte de configuración. Lo que quería era, justo les decía, ¿no? Hay una mejora adicional también. ¿Cuál es la mejora adicional? Si ustedes ven, por ejemplo, una de las razones que siempre se convierten en una complejidad cuando usamos este Spanning Tree es que las configuraciones deben realizarse en todos los puertos, ¿no? Entonces, uno de los protocolos que se ve en este capítulo 5 que nos ayudaba, bueno, la idea del protocolo fue esa, ¿no? Por ejemplo, uno de crear todas las VLANs en todos los switches, él usa el protocolo BTP, no sé si lo recordarán, ¿no? El antiguo protocolo BTP, VLAN Trunking Protocol, ¿no? Vamos a ver este protocolo de este capítulo, donde también se revisan BTP y Interchannel, pero vamos a hacer ahora básicamente BTP. ¿Por qué? Porque la propuesta de BTP era decir, bueno, vamos a tener en la red un switch que forme parte de un dominio BTP, ¿no? Y que sea aquel donde yo pueda crear las VLANs, convirtiéndose en un servidor BTP y que haga que esa información de esas VLANs se propague hacia otros switches cliente BTP. Entonces, de esa manera, si yo, por ejemplo, tenía que crear 20 VLANs, lo hacía en un solo switch y el resto de los switches que son clientes de este switch servidor van a recibir esas VLANs y ya no va a haber ninguna posibilidad que me olvide de crear una VLAN, ¿no? Entonces, los problemas luego derivados por diferencias de VLANs ya no se darían, ¿no? Problemas que se podrían generar en Spanning Tree, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso, es una buena idea, o era, ya depende mucho de cómo quieren trabajar, usar este protocolo, sobre todo cuando son VLANs extendidas de extremo a extremo, es decir, que están presentes en todos los switches. Ahí se me ocurre que es una muy buena alternativa trabajar con este protocolo, ¿no? Y algo interesante que tiene, vamos a ver, es que hoy por hoy es 100% compatible con múltiples Spanning Tree. ¿Okay? Entonces ahí, cuando les hablé de ventajas, esta sería una ventaja más, ¿no? Recordando, BTP tiene 4 roles. El modo server o servidor, básicamente todos los switches son servidores, ¿no? El modo cliente,
Antes había algunos switches que eran clientes predeterminados, hoy es configurable. El modo transparente, ¿no? En el modo transparente no soy ni servidor ni cliente, digamos, puedo crear mis propias VLANs, pero no necesariamente tengo que tener las mismas VLANs. Hay que ver que un servidor también es cliente, eso es importante tener en cuenta, y obviamente un cliente necesita un servidor, ¿no? En un transparente, la información del servidor pasa por el transparente, ¿no? Por eso se dice transparente, y así puede llegar a un cliente o puede llegar a otro servidor, ¿no? Pero al transparente no le afecta, ¿no? Mientras que el modo off es cuando no participas en BTP. Entonces, ahí básicamente deberíamos de configurar VLANs localmente, de manera manual e individual, ¿no? Entonces hay tres versiones. La versión 1 es el default. La versión 2 permite de manera limitada propagar hasta 1005 VLANs. Y de ahí es lo que nosotros mencionábamos cuando decíamos de las VLANs extendidas, ¿se acuerdan? Normalmente las VLANs extendidas en la versión 2 no son posibles, pero sí son posibles ya en la versión 3. La versión 3 tiene esa mejora. En los switches antiguos, donde solamente había versión 2, yo tenía que trabajar en el modo transparente necesariamente. ¿Para qué? Para poder usar las VLANs extendidas. Si no usaba el modo transparente, no podía crear VLANs extendidas. De ahí venía el nombre de VLANs extendidas, ¿no? Y la limitación era básicamente por BTP. Entonces, uno puede, en un dominio BTP, crear varios servidores, ¿no? Y los servidores básicamente son donde yo creo las VLANs y actualizo a otros servidores y a otros clientes. En la versión 3, en una versión especial, solo puede haber un servidor primario, ¿no? Y los demás serían servidores, digámoslo así, secundarios. La idea es que yo pueda crear en un servidor primario las VLANs, básicamente. Crear, borrar VLANs, ¿no? Mientras que en los otros servidores solamente reciben la información de la VLAN y servirían como una suerte de backup, ¿no? Obviamente, en un tema de alta disponibilidad, pues con 2 equipos está bien, ¿no? Tener más de 2, bueno, ya depende, pero siempre con 2 estamos bien, ¿no? Entonces, cuando uno habilita este protocolo, bueno, en realidad hay que tener en cuenta que está siempre habilitado, lo que pasa es que no está configurado, ¿no? Entonces, habilitarlo de una manera es crear el dominio, ¿no? Y automáticamente comenzamos a generar los mensajes BTP, ¿no? Lo más importante son los mensajes subset que básicamente tienen pues toda la información que los switches necesitan para agregar las vidas, ¿no? Los switches clientes siempre hacen request para solicitar las vidas a los servidores y los switches servidores siempre envían los mensajes de resumen, ¿no? Los cuales envían toda la información de BTP, la versión, el dominio, el número de revisión, entre otros, ¿no? Los pasos entonces serían, primero que nada, definir la versión. Es recomendable que se use la versión 3, salvo que algún equipo no lo soporte. Luego, crear el dominio BTP. ¿Sí? Básicamente, crear el dominio es de alguna manera empezar un contador, el cual llamamos el número de revisión, que se pone siempre a 0, ¿no? Entonces, cuando yo defino el rol, debo tener servidores, 1 o 2, y el resto clientes, ¿no? Eventualmente algunos transparentes. En ese servidor, cuando yo creo alguna VLAN, básicamente el número de revisión va subiendo. 1, 2, 3. Entonces, él va anunciándose y cuando algún equipo recibe esos anuncios, él detecta pues que su número de revisión es más bajo, ¿no? Y al ser más bajo, él le pide la información al servidor. Y el servidor le envía el subset con lo cual le actualiza todas las VLANs que el servidor ha creado o ha borrado, ¿no? En general, ha actualizado. Opcionalmente se puede usar el BTP Password para poder asegurar que cualquier equipo no pertenezca al dominio, porque si fuera así, cualquier equipo podría tener todas las VLANs que se crean en ese dominio de BTP. Este es el ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 switches, 4 switches, y todos tendrían la misma versión necesariamente, todos tendrían el mismo dominio. Hay que ver que basta que yo cree el dominio en un equipo, todos los otros equipos que están conectados en modo troncal automáticamente reciben información del dominio. Luego está el password, el tema de seguridad, ¿no? Y finalmente el modo. Un servidor, acá tengo 2 clientes y acá tengo un transparente. Un transparente hay que entender, no recibe la información de las VLANs, tú puedes crear tus propias VLANs o tienes que crear tus propias VLANs manualmente, pero tampoco las bloquea, ¿no? Por lo tanto, los mensajes BTP pasan a través del switch transparente. Y finalmente, cuando hacemos el show BTP status, ahí puedo ver yo cuál es, en este caso, la versión, el nombre de dominio. Podemos ver
el rol, ¿no? Y lo más importante tal vez, el número de revisión, ¿no? Como les decía, es un valor que va creciendo cada vez que yo hago algún cambio en la base de datos de las VLANs. Hay que ver que este feature VLAN es el feature más común, y ahora viene lo interesante. Hoy por hoy existe el feature MST. ¿Eso qué quiere decir? Que la configuración de múltiple spanning tree yo la puedo propagar también por BTP. Y por BTP entonces podré definir un servidor para múltiple spanning tree y clientes para múltiple spanning tree. De forma que esa configuración, ¿no? El nombre, ¿no? El revision number, el instance, ¿no? Todas las instancias, ¿no? Instancia 0, instancia 1, instancia 2 y todas las vidas, se pueden propagar, ¿no? Hacia los equipos, hacia los clientes, ¿no? Entonces, de esa manera ya no necesito hacer esa misma configuración en todos los switches que utilicé con múltiple spanning tree. ¿Preguntas? ¿Cuál sería el comando para agregar ese múltiple spanning tree? No, no lo veo. O sea, el BTP para que pueda Sí, funcionar. todavía no lo hemos hecho. Vamos a hacerlo en el... De hecho, no está aquí, si mal no recuerdo. No está aquí, yo lo voy a hacer en el laboratorio. ¿Sí? Bien, entonces, en el servidor uno crea sus VLANs, tal, 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 VLANs, eventualmente si pones nombre, cada cosa que hagas acá es un cambio. Entonces, esos cambios que generes van a hacer que el número de revisión va a aumentar. Entonces, al aumentar el número de revisión, los mensajes que se generan hace pues que los clientes reciban ese número de revisión con el número más alto que lo que ellos tienen, ¿no? Porque en los equipos tú no puedes crear VLANs. Entonces, el cliente solicita, hace un request y se le envía un subset, donde está la información de todos los cambios, ¿no? Toda la base de datos. Acuérdense que al final las VLANs están en un archivito que se llama VLAN.dat, ¿no? Y la idea es tener ese archivo replicado en todos los switches que haya en esa red, ¿no? Acuérdense también que si alguien cambia el nombre de dominio, automáticamente se resetea todo eso. Así que eso es medio complicado, ¿no? Por lo tanto, esta función de crear básicamente se hace en el BTP Primary Server, ¿no? Entonces, ese equipo, pues obviamente no puede ser cualquiera, porque si no, no podría pasar lo que pasaba en la versión 2, ¿no? En la versión 2 eventualmente cualquier server podía hacer cambios y eso podía alterar automáticamente todas las bases de datos de switches de toda la red, ¿no? Y eso traería la red abajo, ¿no? Es un riesgo que con la versión 3 se mejoró. ¿Ok? ¿Alguien quería hacer una pregunta por ahí, creo? Sí, yo levanté la mano. Ujú, dime. Oye, una pregunta. A ver, ¿qué pasa? ¿O qué podría pasar si yo soy un administrador de redes? Se me descompone un switch. Llego, meto otro switch, pero este switch trae el número de revisión 3 y el número de revisión que tenía, el que se me dañó, tenía el 4. Y obviamente este número de revisión tiene el 3 o el 2 y no trae ninguna VLAN configurada. ¿Qué pasa? O sea, primero hay que ver que es un escenario muy particular, ¿no? Porque eventualmente para que eso ocurra tienes que haber manipulado el switch, ¿no? No, prendiéndolo nada más, no vas a tener una revisión en 3. No, vamos a suponer que soy nuevo. Yo no sé nada. Soy nuevo, llego, pongo el switch y por churro dice, ah, tiene el número de revisión 2. ¿Qué pasa? Le doy en la torre a los otros, ¿no? Por eso decía, en la versión 2 eso era muy probable, ¿no? Entonces, un poco la manera de evitar que ese tipo de errores forzados ocurran es usar el BTP Primary Server en la versión 3, ¿no? Entonces, con eso ya se subsana esa posibilidad. Pero sí, o sea, lo que dices es el problema clásico que se menciona siempre en los foros, en los libros, por ahí, ¿no? Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño break, son 9 y 6. La idea era probar en la topología que teníamos el tema de múltiple spanning tree, pero con BTP de una sola vez. ¿Ok? Entonces, hagamos unos 10 minutitos, que tengo acá la topología cargando, y entonces continuamos con esta parte. Ya nos quedaría pendiente para la siguiente sesión del lunes, solamente DTP y el chat, que es un tema más corto, y listos estaríamos para la primera evaluación, ¿no? Volvemos entonces. Son 9 y 7, ¿verdad? 9 y 15, 9 y 16 estamos retomando. Gracias.
Bien, vamos por aquí. Ah, tratando de ingresar al web para poder compartir otra pantalla. Vamos a ver si el password lo pusieron en el chat, así que está más. Ahí está. Vamos a ver rápido. K, A, G, U, M, 73. Listo. Estamos entonces con. Vamos a compartir primero. Listo. Estamos entonces con la topología, ¿no? Aquí estábamos avanzando la vez pasada. Y vamos a hacer algunos cambios, ¿no? El primer cambio, pues, es emplear múltiple spanning tree para poder hacer esas configuraciones que hemos visto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a probar a cambiar el modo, spanning tree modo de MST, ¿no? Y además con eso cambiamos el modo. Si hacemos un show spanning tree, miren ustedes que cambia ahora, dice MST 0, ¿no? Y dice que todas las, root es el bridge, en este caso 32.768 más 0, ¿no? No hay una vida 1. Y vemos que este es el root. Y después de un tiempo salió este mensaje, dice, ¿no? Un fallo, dice, en la simulación de Prevision Spanning Tree respecto al puerto de trasero 1, porque hay un BPDU superior recibido en la VLAN 10 que se enuncia como root de esa VLAN, ¿no? Y eso fue, ¿se acuerdan por qué habíamos estado modificando la VLAN 10, ¿verdad? Entonces ahí, para que esto no sea problema, entonces tenemos que hacer ahí un cambio. Mira, está la instancia 1 y la instancia 2. ¿Eh? Y bueno, ojo, esto está así porque, no recuerdo, ya antes yo había hecho esta configuración. ¿Ok? Una opción sería, pues, eliminarla, ¿no? Para que puedan verlo desde cero. ¿Sí? Vamos a eliminar esto, ¿no? Spanning Tree MST Configuration. Y ponemos no name, no revision, no instance 1, ¿sí? No instance 2. Listo. Ese también está el tema del BTP configurado acá, ¿no? Está bueno. Entonces, aquí cuando ustedes quieren hacer cambios en el Multiple Spanning Tree, ustedes le dicen que este sea el primario en MST, porque ven que también dice que no es configurable porque no es el servidor primario para MST, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a hacerlo. Y le decimos la instancia 2, la instancia 1, no name, no revision. Entonces ya no, ¿será? Todavía no asume el rol. Todavía no asume el rol. Entonces, esa configuración es necesaria, ¿no? Para efectos de poder hacer ese cambio. En todo caso, vamos a hacerlo en el que realmente es el rol y lo hacemos las dos al mismo tiempo, ¿ya? Pero aquí esto está todavía, ¿ya? Por más que lo eliminado sigue, y eso es lo interesante, ¿no? Que necesitamos trabajar con BTP. Supongo que es opcional. Acá ya estaba así, por eso le está pasando esto. Si hicimos cambios, solamente hicimos cambios en el Spanning Tree convencional. Entonces vamos a hacer la investigación desde dónde está el tema de BTP. Hacemos un show BTP status. Entonces ahí, ahí nos dice, ¿no? Que en MST este cliente en VLANs es transparente y aquí es eh, la versión 3 con la que está trabajando, ¿no? Entonces, una forma de hacer que esto vuelva a cero, digamos, vamos a poner acá BTP domain y tenemos pues otro nombre, ¿no? Por ejemplo, CCNP o entonces ahí si hacen un show BTP status van a ver que todo vuelve a cero, ¿no? Todo desaparece, todo lo que había. De hecho, miren que en una revisión era, ¿no? Cero. Pero esto tiene que hacerse en todos los equipos, ¿no? Entonces vamos a acá en BTP domain, BTP domain import. Entonces, como lo podemos poner off para, para que no haya ningún tipo de actividad del protocolo, ¿ya? Para empezar como que de cero. Entonces, también podríamos poner no BTP domain, vamos a ver. BTP domain.
eh, inclusive pues, podríamos poner la versión 1, si quieren, ¿no? Para dejarlo por defecto. Entonces acá estamos poniendo ¿qué? Estamos poniendo BTP 2000 y poníamos BTP el 4, finalmente el 5, con eso ya estamos. Empezamos, ¿no? BTP, sí, BTP 2000, BTP sin rol, y finalmente externo. Y ponemos BTP import y BTP move. Entonces hacemos mucho BTP status. Hemos quedado así en operativo 10, 0. Pero vea que se ven las vidas existentes, ¿no? Se ve aquí que BTP move off y le puedes decir también para qué feature, ¿no? En este caso puede ser pues para MST también, ¿no? Entonces nos da alguna diferencia. Show BTP status, ven que ahora sale off, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, saber cuál era el server. En todo caso, también hacemos el BTP mode off para el tema de MST. Y de esta forma ya no nos preocupamos de quién era el primario, por dicho. Lo hacemos de cero. Acá también para MST. Vamos a trabajar con el 1, ahora sí. Entonces, vamos al modo BTP MST. Entonces ahora sí, vamos al show. Show Spanning Tree, MST Configuration, esa es la configuración, ¿no? Yo esto lo puedo eliminar. Si vamos a Spanning Tree, no, MST Configuration, si podemos ir no name, sí, no name solamente, no edition, no instance 1, no instance 2, ¿no? ¿Acepto, eh? Así es como es por defecto, ¿no? Si el show MST Configuration, o Spanning Tree, MST Configuration, ya no tenemos nada, ¿no? Así es como debe ser por default, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido habilitar el modo. Si ven ustedes, show running include MST, tenemos show Spanish Tree mode MST. Entonces, miren cómo es que el equipo está, pues, aquí tiene cierta dificultad con la VLAN 10, nos dice, ¿no? Y bueno, y eso básicamente es porque esta VLAN fue la que agregamos nosotros, ¿no? Y sobre la cual hicimos algunos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para empezar a identificar, ¿no? ¿Cuáles son los puertos? Si es un show Spanish Tree, y van a ver que nos dice, ¿no? Que el puerto de transfer 0 y el 01 son boundary de PVCT, ¿no? Hay una compatibilidad con PVCT. Por esa VLAN 10 que no está considerada en el múltiples parametría. Entonces, y otra cosa interesante, miren que está con el posto long, ¿no? Que no hemos hecho nada y lo ha hecho solo. Parece que eso puede- se puede, se puede manipular también, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? Ese es path post, ese es method, y ese es long o short, ¿no? Pero en este caso, ya cuando usas multi-transparency automáticamente se va en modo. Bueno, el punto es que aquí lo único que he hecho, fíjense que lo demás no lo hice, fue cambiar el modo. Al cambiar el modo tenemos ese inconveniente porque los otros equipos están con PLST, ¿no? Entonces, para minimizar los inconvenientes, lo que tendría que hacer es poner las VLANs en instancias y manipularlo como el root, ¿no? Pero hay que ver ahí la competencia que sea aquí en el root real, en fin. Obviamente, la idea eso no debería ocurrir, ¿no? No tendríamos que tener esos problemas. Entonces cambiamos todos los dispositivos en modo Spanning Tree y vamos a ver si podemos borrar la configuración Spanning Tree de una. Cuando hacemos un do show Spanning Tree MST configuration, está vacío, ¿no? Así como debe estar por default, ¿correcto? Igualmente acá en el switch 3 cambiamos el modo Spanning Tree mode MST y le decimos no Spanning Tree MST configuration. Cambiamos acá también el modo de usar múltiples Spanning Tree. Entonces decimos Spanning Tree mode MST
y de paso borramos cualquier configuración que haya, que tendría que estar en blanco, sino como les decía, bueno, la configuración que tenía antes, que estaba grabada, no tenía ya una configuración. Simplemente acá modificamos con do show de configuration que no hay nada, ¿no? Está en blanco. Simplemente hemos cambiado el modo. ¿Ok? Ten en cuenta que ustedes pueden cambiar el modo y no tener configuración, y también podrían tener configuración y no usar múltiples spanning tree. Y eso es lo que pasó acá, ¿no? Entonces acá dicen esto, spanning tree, modo de MST configuration. Listo. Entonces, si hacemos un show spanning tree en el switch 1, ya no deberíamos tener el problema de la incompatibilidad con PVST, ¿no? De hecho, miren, la inconsistencia se limpió en ambos partes. Entonces ya no tenemos un show spanning tree, ya están, este equipo es el root. Recuerden que este señor va a ser el root, ¿por qué? Porque tiene la menor MAC-address, ¿no? Y esto es en instancia 0 y tiene la prioridad 32.768, que es como en el default de cualquier switch que no utilice PVST, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos bien? Si tienen alguna pregunta. Todo bien hasta ahí, ¿ok? Bien, entonces, lo que hice antes, imagínense que no lo hice. Simplemente he puesto Spinetree Mode MST en todos los switches. Y esta es la configuración por default, ¿no? Es como si hubiera puesto, como si hubiera trabajado por default en cualquier versión de Spinetree. Este señal, el switch 1 sería el root porque tiene la MAC address más baja, ¿no? Entonces ahí viene el tema. ¿Qué pasa si creamos VLANs? Acuérdense que ya tenemos VLANs creadas. Show VLAN diff, ahí tenemos 10, 100, 200, 300 y 999 creadas, ¿no? Entonces vamos a mezclar con BTP. Miren que tenemos BTP status, ¿no? Y eh, tenemos ahí la versión 3 corriendo. Miren que uno normalmente por defecto recibe los equipos con versión 1, luego hace el cambio, ¿no? BTP versión y le dice versión 3, ¿no? Acá ya está en versión 3, listo. Luego le pones el dominio. Pero un tema muy importante para que esto funcione es que las conexiones entre los switches deben ser troncales. Por eso es el VLAN Trunking Protocol, ¿no? Entonces, si el enlace no es troncal, BTP no va a poder propagarse hacia los demás switches. Entonces, si yo ya verifiqué que esos puertos son troncales, entonces ya puedo hacer cambios en BTP, ¿no? Entonces, si ustedes ven en otro switch, por acá el switch 2, hacen BTP status, van a ver que este está en off, así que prácticamente no conversan. De hecho, todos los puse en off, si se acuerdan, ¿no? Okay. Entonces, vamos a poner el switch 1 como servidor. Entonces, tú dices BTP mode server, ¿no? Entonces, miren que por defecto dice es el server para VLANs. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en realidad el comando completo hoy por hoy es mode server y ahí le puedes decir si es para VLANs o si es para múltiples spanning tree. Imaginémonos que lo hagamos para las dos cosas de una vez. ¿Ok? Entonces tienes que poner mode server MST. ¿Ok? Entonces, son dos comandos, ¿no? Para VLAN y para MST. Para VLAN es por default, pero bueno, ya lo puse ahí automáticamente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, creo una VLAN, por ejemplo, vamos a crear la VLAN 20, ¿ya? Dice que esta configuración no está permitida cuando no es el servidor primario. Y ahí estaba lo que decía, que hoy por hoy no basta con ser servidor, sino que además hay que ser servidor primario, ¿sí? Entonces, ahí para eso, activa en BTP Primary Force, puedes poner por si hay otro, ¿no? Que se haya configurado antes. eh, y puedes especificar que sea primario para VLANs y que sea primario para MST. De esa manera, entonces, ahora sí puedo crear VLANs y esas VLANs sí podrán ser propagadas a los demás switches, ¿no? Entonces, para VLANs y para MST. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, lo diferente a la versión 2, ¿no? En la versión 2 no tenías que hacer esto. Y tú puedes tener dos o más servidores y en uno crear VLAN y se actualizaba el otro servidor y los demás clientes. Y en otro servidor lo mismo, ¿no? Entonces, no había una dualidad. Si acá entonces creamos una VLAN 20, miren que la VLAN hace un rato no se creó, ¿no? Un show VLAN, ¿ven? La VLAN 20 no está, ahora sí creamos la VLAN 20, ya se creó, ¿no? Un show VLAN y hacemos un show BTP status. BTP status, entonces dice, tienes la VLAN 11, ¿no? Perdón, tienes 11 VLANs y ahora mira el número de revisión, ya está en 2. ¿Ok? Aumentó. Entonces los demás equipos, si vemos, ya seguramente recibieron su información, BTP status, ahora están, bueno, acá están off, no van a recibir nada todavía. Entonces lo que yo debo hacer acá es modo cliente, ¿no? Modo client, ¿no? Para VLANs y también para MST. Entonces, cuando tengo esto, tenemos 8 BTP status, ahora ya está el número de revisión en 2, ¿eh? Ya es igual al anterior, y a su vez, si hacemos show VLAN, ya vamos a tener la VLAN 20 también aquí creada, ¿eh? Automáticamente. No la he tenido que crear manualmente.
Digamos que esa es la parte más fácil, ¿no? La de VLANs. Porque, bueno, ya seguramente antes la vieron en versión 2, que esencialmente es lo mismo. Entonces yo he configurado el Switch 2 como cliente. Este señor también le pongo TP Mode Client para VLANs. Y también Client para MST. Si hacemos Show VLAN, ya tengo la VLAN 20, ¿eh? Automáticamente tengo la VLAN 20. Y en el Switch 4 vamos a hacerlo también como servidor, ¿ok? Para que vean. Acá inicialmente Show BTP Status, no hay nada, off, ¿no? VLAN 20 no hay, ¿eh? Entonces digo BTP Mode Server. Entonces si ahora yo un Show VLAN, ya aparece la VLAN 20. Y entonces este es un servidor, pero también es cliente. Tienes que, si yo acá quiero crear una VLAN, no me va a dejar, ¿no? Me va a dejar porque este no es el servidor primario, ¿ok? Entonces nunca ningún otro equipo de la red va a tener un número de revisión más alto que el primario. Y si eventualmente lo tuviera, el primario no se va a modificar con lo que tengan los demás. Tenga cualquier otro. Eh, ¿Qué más? Acá también ponemos, si ustedes en el show VLAN, no hay VLAN 20, ¿no? Ustedes acá, por ejemplo, pueden poner en modo transparente. En modo transparente yo puedo crear mis VLANs manualmente. Entonces, si yo pongo transparente, show VLAN brief, no hay VLAN 20 porque soy transparente. ¿Ok? Entonces, yo acá puedo crear mi VLAN 20 y ya está. Más, puedo crear mi VLAN 1000, no, vamos a ver, VLAN 2000. ¿Ok? Entonces veo mi show VLAN brief y aparece la VLAN 20 y también aparece la VLAN 2000. ¿Eh? Pero esa VLAN 2000 no se va a propagar a ningún lado porque yo soy transparente, no soy servidor ni cliente. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces ahora vamos a la parte de Multiple Spanning Tree. Si bien todos estos señores están con Multiple Spanning Tree, al final, Spanning Tree, nada más, al final, miren, solo hay una instancia, la instancia cero. ¿Por qué? Porque, pues, todas las vidas están en la instancia cero, ¿no? La instancia común. ¿Ok? Entonces tenemos que configurar. Entonces ahí viene un poco el tema, ¿no? Oye, yo no quiero configurar, pues, Spanning Tree en todos los switches, ¿no? Entonces lo puedes configurar solamente en el server, que es el switch 1, ¿no? Entonces acá le digo Spanning Tree MST Configuration. Y acá le digo, pues, el nombre, por ejemplo, Cisco, el número de revisión, por ejemplo, lo que sea. Y luego las instancias. La cero ya está, no la voy a crear, ya está creada. Lo que tengo que hacer es crear la 1. Instancia 1 voy a poner la VLAN 10 y la 100. ¿Ok? No recuerdo exactamente qué VLANs hay, vamos a ver en otro switch, para no olvidarnos de ninguna. Entonces hacemos un show VLAN 10. Tenemos 10, 20, 100, 200, 300 y 999. Muy bien. Entonces, en instancia 1 ponemos la 100 y la 10 y la Ujú. 100. Sí, lo escucho. Perdona, cuando estabas mostrando las vilas, cuando es transparente, si Ujú. una persona no, vamos de cuenta, cualquier administrador que sea nuevo y no se le ocurre que revisar el BTP y ver las vilas, ¿hay alguna forma de saber que este servidor es transparente sin hacer un show BTP status? No. No, sí, o sea, Es, es que es transparente, o sea, solamente es una característica de BTP. No la vas a ver de otra forma. que al darle un show bill and brief no se puede distinguir si es transparente o No, no. no. Ok, gracias. Ujú. Ya, entonces miren, he creado tres instancias. La región Cisco, ¿no? 10, 100, 220, o 20, 200 y 300, 999. La VLAN 2000 que creé en el transparente, esa no la pongo porque no la tengo acá. Esa está sola en el transparente. ¿Ya? Esa puede ser un problema, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que voy es que si ahora hago un show spanning tree MST, ahora miren, tengo MST1, MST2, MST3. Entonces, como este señor es además el server de MST, les ponen un show BTP status y van a ver que él es el primary server de BTP. El número de configuración de revisión es 2, aumentó, por lo tanto este señor seguramente está propagando esa información de MST y eso lo vemos en los otros switches. Si en los otros switches ponemos show spanning tree MST configuration, ahí inicialmente no hay nada, vamos a ver qué pasó aquí en el segundo. Sigue, porque por lo menos acá debería estar, a ver, show BTP status, vemos acá, él es cliente, número de revisión es 2, hacemos un show spanning tree MST configuration, ahí están las VLAN, las tres spanning trees instancias creadas, switch 2, vamos a ver en el switch 3,
está directamente conectado al otro también. Hacemos un show BTP status para chequear qué pasa con MST. Ahí está en nuevo cliente, revisión 2. Eso quiere decir que ya debe estar también configurado en MST. No solamente le he pasado las VLANs, sino también estoy pasando la configuración de múltiples spanning tree. Entonces le dices acá, show spanning tree MST configuration. Ahí están las instancias. Vamos al switch 5. Vemos la versión de BTP, vemos el status, está en transparente, acá está en off. Entonces, si está en off, haces un show spanning tree MST configuration, obviamente no hay nada. Si yo quisiera que haya algo que tengo que hacer, BTP mode client MST. ¿Sí? Entonces hacemos un show spanning tree MST configuration y ahora ya están las instancias. Entonces miren que él puede ser transparente para las VLANs, pero en MST eh, él es cliente. Entonces, si ustedes hacen un show spanning tree MST, van a ver, bueno, ahorita está aprendiendo y todo, está la VLAN en la MST0, ahí en la MST0 estará la VLAN 2000, la 1 con la VLAN 10.100, la 2, todo 20.200 y la 3, 300, 999, ¿no? Y el 4, que es un rato no vi nada, vamos a ver si fue por un tema de tiempo o porque falta una configuración. Vemos ahí show BTP status y vemos que, mira, está en MST en off, entonces obviamente como está en off, toda vez que tú pongas MST configuration, no hay nada. Una opción es que la hagas manualmente, ¿no? Pero bueno, lo que estamos quedando es que es una de las ventajas de BTP versión 3, trabajar como cliente servidor para configuraciones de múltiples clientes. Solamente, ¿ok? Solamente. Y ahí aparecen las instancias. ¿Ok? Eso es entonces lo que de alguna manera enlaza a estos dos temas, el tema de Multiple Panel Tree y el tema de BTP, específicamente en la versión 3. Si tienen alguna pregunta. Donde creo, disculpa profesor, donde creo modo transparente, ahí por BTP obviamente no se actualizó, ¿no? Entonces, las instancias como que no me quedé bien. ¿Y puso BTP transparente? No te escuché bien. BTP transparente lo puse aquí en la Switch 5 para Y ahí supongo que no se actualizaron VLANs. las que creo, ¿no? Sí, o sea, Si lo no que digo llega es la que actualización. puse transparente para VLANs y para MST sí le puse como cliente. Entonces pues sí le llegó la actualización. Sí, eso lo Ok. hice hace un momento. Entonces, ahí está el MST0, MST1, MST2 y 3. ¿Ya? Entonces, a lo que íbamos es que yo puedo, por ejemplo, entonces decir que este señor sea MST en instancia, por ejemplo, 3, este sea root, ¿no? O poner la prioridad 0. Vamos a hacer esto en orden. No en el switch 5, vamos a hacerlo el 1 para instancia 1, el 2 para instancia 2 y el 3 para instancia 3, ¿no? Entonces vamos al 1, le decimos al 1, tree, MST 1, prioridad 0. Entonces puedes manipular las prioridades. Luego le decimos acá al switch 2, sesión terminal, MST 2, prioridad 0. Y al switch 3, puedes decir que sea MST 3, prioridad 0. Cuando hacemos un show spanning tree MST, puedes ver ahí la instancia, por ejemplo, el 3 en este caso, podemos ver detalles, ¿no es cierto? Puerto por puerto si quieres, pero acá vemos que este es el root para la instancia 3, específicamente para las líneas 300 y 999. Si quieres ver sus puertos bloqueados y eso, hacemos un show entre MST y vamos a ver que en la instancia 3, que es la que nos interesa, todos sus puertos están activos. Mientras que en la instancia 2 el puerto 01 está bloqueado y en la instancia 1 el puerto 02 está bloqueado, ¿no? Entonces, y en la instancia 0 el puerto 02 también está bloqueado. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos diferentes condiciones para los diferentes árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos una ventaja. Otra cosa interesante es qué pasa cuando vemos, por ejemplo, los BPDUs, ¿no? Vamos a capturar aquí un poco de BPDUs para verlos. Para los BPDUs de MST. Entonces, vamos viendo. Si ven, hay menos BPDUs, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Antes eran inmediatos y nada. Y si ven, básicamente están, pues, en este caso, los de, vamos a ver por ejemplo, ¿sí? Es MST, la versión, el campo de versión, el BPDU. Aquí estamos viendo que es entre el mes de 68, este es para instancia 0, ¿verdad? El 0 acá. Y acá vemos los datos de la configuración, ¿no? La extensión para MST, donde sale el nombre de la región,
sale el costo del root hacia la instancia 0, y luego, respecto a las otras regiones, o a las otras instancias, mejor dicho, vemos pues sus diferentes parámetros, ¿no? El costo de la instancia 1, el costo de la instancia 2, el costo de la instancia 3, que en este caso sí es acá 0, ¿no? Porque pues el mensaje está saliendo del root de la instancia 3, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los datos originales, digamos, la cabecera original, básicamente son de la instancia 0, ¿no? Sin embargo, en este campo de extensión, ahí tenemos la información de las instancias específicas, ¿no? Es como que un parche, por decirlo de alguna manera, a los BPDUs originales, ¿no? De esa manera, de alguna forma, el BPDU también es un poco más grande, ¿no? Tiene más datos. Entonces, eso es lo que podemos ver respecto a los BPDUs de este protocolo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más le gustaría comprobar o alguna pregunta que tengan? En realidad esto se ha hecho relativamente sencillo porque he usado el mismo equipo como root de VLANs y como root de MST. O que también lo puedes compartir, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno puede ser el root de VLANs y el otro puede ser el otro equipo, ¿no? El root de Multiple Spanning Tree. Por ejemplo, este switch 2, cuando hicimos la configuración, hemos visto que hubo uno que le puse server, ¿no? Creo que fue el 3, vamos a ver, o el 4. Show status, status, el cliente de ambos. A uno le puse server, ¿no? Creo que fue el 4. Show status. ¿Sí, este de acá es server, pero no es server primario, ¿no? Entonces uno puede reclamar el rol, ¿no? Le pones acá BTP Primary Server. Vean que es un comando que no es parte de la configuración, ¿no? Es básicamente un comando en línea. BTP Primary, y vamos a decirle, por ejemplo, que sea primary para VLAN solamente. Force. Vemos qué pasa. Entonces, ya se convirtió, ¿no? Inmediatamente. Y vemos acá, ahora show BTP status. Entonces él es el primary server, ¿no? Cosa que en ese momento no era el server nada más, ahora es primary server. ¿eh? Pero para MST él es cliente, ¿no? El otro, el 1, sigue siendo server de MST. Si yo quiero crear una VLAN, voy a poder crear una VLAN, vamos a crear la VLAN 2000, por ejemplo. Acuérdense que con la versión 2 no se podía crear VLANs más allá de 1005, ahora creo la VLAN 2000 sin ningún problema. Y esa VLAN 2000 la voy a ver, por ejemplo, en el switch 1. Show VLAN. Entonces ahí ya aparece la VLAN 2000 automáticamente y en realidad está en todos los switches. Recordando que esa VLAN seguirá estando en la instancia 0. ¿verdad? O sea, no cambia, salvo que haga la modificación acá mismo. ¿no? Entonces yo puedo entrar ahora acá, si vemos la configuración de Spanning Tree, MST Configuration, veo que la VLAN 2000 sigue estando en la instancia 0, entonces yo puedo acá, como este es el root de MST, hacer una configuración de MST Configuration precisamente y agregar esa VLAN a la instancia 2, ¿no? Instancia 2, VLAN, y ahí pues pongo la 20, la 200 y la 2000. Entonces hacemos un show spanning tree en MST configuration, ya aparece la VLAN 2000 acá, ya se salió de acá. Y ahora ese cambio que hemos hecho en MST configuration también ya debería aparecer en todos los demás switches, por ejemplo en el switch 5. Si revisamos la configuración, hacemos un show spanning tree MST configuration, ahí está, ¿ven? La VLAN 2000. Esa digamos que es la ventaja en general de usar BTP, ¿no? Si yo tengo una red con todos los switches trabajando en capa 2, no quiero tener ninguna discontinuidad o ningún error humano, BTP es una buena opción. No solamente para las VLANs que cree, sino también para la configuración de Spanning Tree, específicamente de múltiple Spanning Tree y la pertenencia de las VLANs que vaya creando a las diferentes instancias, ¿no? Vean que si yo tuviera que hacer esto manual, imagínense si tuviera 20, 30 switches, por decir un número, ¿no? Tendría que entrar a cada equipo y manualmente tendría que cambiar la configuración de instancia cada vez que cree una VLAN o borro una VLAN, ¿no? Aquí, en cambio, esto es de una forma más sencillo de realizar, ya que nos apoyamos en este BTP server primario, tanto de VLANs como de MST, que puede ser el mismo o diferentes equipos. ¿Ok? Bien. No sé si tengan preguntas para cerrar. Para ir No, cerrando. en el que puso transparente estaba creado ese 2000, o lo creo. Sí, de hecho, ese fue el único. De hecho, aquí es transparente. Este Ah, 5 es transparente, pero para las VLANs, básicamente, ¿no? Para las VLANs. Entonces, como es transparente, yo acá puedo crear VLANs, borrar VLANs, y eso no va a afectar al resto, ¿no? Obviamente pero lo sí que sí recibo las puede pasar. actualizaciones, ¿no?
Las Eso recibe, de, pero no las obedece, digamos, ¿no? Solamente está usando las de MST como cliente. no digo, si que tú agregas en el primario, creas una VLAN, tenemos 3000, y, y eso lo agregas a un MCT, a una instancia, y justo este no tiene creada esa VLAN, entonces Ese no la puede ser un agregas. problema, claro. O sea, de agregarla va a agregar, pero lo que pasa es que la vida no existe. Entonces se crea ahí Por eso un digo. conflicto. O sea, ahí Se crea genera un ahí un conflicto conflicto. porque no tienen transparente el tema de la Así hechos es. de VLAN. O sea, el hecho de hacer una VLAN o un switch con transparente, sobre todo cuando tenemos múltiples paneles, ya no tiene mucho sentido en realidad, porque perdemos ese control, ¿no? Y entrábamos a un escenario donde podría generarse una vacía, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí la recomendación es, bueno, que sea también cliente y listo, ¿no? Eso ya no hay problema. Lo podemos cambiar y no pasa nada. Ese BTP modo transparente para VLAN, ¿no? Para VLAN. Perdón, server, ¿no? Tenemos el server para VLAN, ¿no? O cliente, como quieras. Al final es lo mismo. Show VLAN brief. Están ahí las vidas, no se borró nada y tampoco se afecta el tema del ST configuration. Sí, bueno. Ahora, si lo dejamos como transparente, el modo de transparente, entonces, para vida, ¿verdad? Entonces, lo que tú decías es, ¿qué pasa si Switch 4, que es ahora el primario de VLAN, creo la VLAN 3000, esa VLAN 3000 ya aparece en todos los switches, VLAN Rear, ahí está la VLAN 3000, pero no aparecerá en el transparente, ¿no es cierto? Porque esto es el transparente, entonces show VLAN Rear, no hay VLAN 3000, ¿no es cierto? Pero aquí en MST, le digo, pues, oye, pero yo necesito que esa VLAN 3000 esté en una configuración, en una instancia de MST. De hecho, quiero que esté en instancia 3. Entonces, en referencia de configuration, le digo que en instancia 3 esté las VLANs 300, 999 y 3. Hacemos eso, ese cambio que he hecho a nivel de MST, como este es el MST, el BTP server para MST, tendría que aparecer en el resto de switches. Por ejemplo, vamos a switch 2, hacemos un show spanning tree MST configuration, y veo que ahí aparece la VLAN 3000, obviamente también aparece la VLAN 3000. Entonces tengo VLAN 3000 y a su vez incluida en la instancia 3. Pero si no vamos al transparente, ahí entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces vemos show VLAN brief, no tenemos la VLAN 3000, y si vemos show spanning tree en este configuration, ahí tenemos la VLAN 3000, ¿no? Entonces hay una incongruencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Como es transparente, simplemente crear la VLAN 3000 y ya ahí evitamos cualquier tipo de problema que podría haber, ¿no? Listo, eso Y una sería todo. consulta, profesor, ¿hay un tipo VPWAR para evitar, digamos, esos VPDU de MST? Aplican los mismos. ¿Aplican los mismos? Sí, todo lo que hemos hecho aplica Porque también como aquí. supuesto el VPWAR roots, Ujú. había que pensar que había un VPWAR, WAR de MSP, MST, algo No, así. son los mismos comandos que hemos visto antes. Como te digo, todo es igualito. Todos los timers, los comandos, todo, nada más que se pone instancia. En el caso particular, los puertos BPD, los puertos porfas, BPDuGuard y BPDuFilter y RootGuard, ¿no? Se aplican en puertos eventualmente de acceso, ¿no? Básicamente. Pero para evitar este Y tema, sí, nunca ¿no? especificas instancia o VLAN, ¿no? Así que son los mismos comandos. De hecho, como te decía acá, por ejemplo, en este equipo que ya tenías configurado eso, en este Ethernet 01, hay un spanning tree MST interface 1.2, Ethernet 1/2, y aquí te dice, ¿no? Si los puertos están con BPU filter WAR. activo, BPU bar activo, no, en este caso, root bar activo, ¿no? Y reconoce Con los eso es comandos que ya suficiente para estaban. que no. Con eso es suficiente para que no reciba actualizaciones de MST por BP. Claro, porque son BPU finalmente. Son Al BPUs. final es lo mismo, ¿no? Un BPDU nomás. Mira que los Ah, puertos acá, enviado 0, recibido 0. ahí me quedó claro. Claro, como es BPDU, entonces funciona lo mismo. Ok. Ujú. Solo quería por si acaso saber había algo uno No, especial. no, son lo mismo. Listo. Gracias. Muy bien. No, gracias a ustedes. Entonces, nada, el día lunes terminamos este capítulo 5, nos falta un poquito, ya estaríamos listos para activar el examen. De ser posible, bueno, el examen se lo dejaré activo para que lo tomen durante la semana seguramente, y de ser posible empezamos el capítulo 6. Así que, sin más, nos quedamos en este punto en la sesión de hoy. Bien, Gracias, Rubén, que Gracias, tengan buena profesor. semana. muy bien, señores. Buen Que fin tengan de buenas noches, semana. buen fin de semana, igualmente. Saludos. Vamos, Hasta luego.